Si esta regla de las fases aún no es claro para alguno de ustedes, recuerden que ese es el momento para poderlo entender o resolver algunas dudas. Entonces, nuevamente, el mensaje de siempre que ya está muy trillado, no se queden con las dudas, ¿cierto? Así sean dudas pasadas, estamos aquí para tratar de responderlas. Y en ese sentido, queremos empezar aquí esta clase con un resumen de lo que hemos visto y un resumen de para dónde vamos, ¿cierto? Y todo este cuento de dónde vamos, de qué hemos hecho y para dónde vamos, recuerden ustedes que nosotros empezamos con algo muy importante que lo denominamos el equilibrio. Cuando hablábamos del equilibrio, decíamos que esto se refería a no había potencial. Y recuerden que hablábamos de potencial era, en el caso, por ejemplo, cuando decíamos equilibrio térmico o equilibrio mecánico. Cuando hablamos de equilibrio térmico, recuerden ustedes que teníamos igual o una igualdad en las temperaturas, razón por la cual no existía transferencia de calor de un punto a otro. Cuando hablábamos de equilibrio mecánico, nos referíamos a ¿qué? A una situación en la cual no existía diferencias de presiones que generaban un trabajo de un lado a otro o un transporte de masa de un lado a otro. Todo esto, ¿por qué lo habíamos visto? El equilibrio es muy importante en termodinámica porque todos los análisis o problemas se van a llevar a cabo a partir de un sistema que ya está en equilibrio. Entonces, si pasamos de un estado 1, que era la olla pitadora con agua, eso está en equilibrio. Hace un ratico lo dejamos ahí. Se calentó y todo ese proceso, ahora estamos en un estado 2 que también está en equilibrio. No hay diferencias de energía o diferencias en presiones. Ya está en equilibrio el sistema. Entonces, ese estado termodinámico o ese análisis era para determinar el estado termodinámico de un sistema. Esto es termodinámica, ¿cierto? El análisis de los diferentes estados de un sistema, ¿sí? Y nosotros, ¿qué dijimos? ¿Qué íbamos a analizar en este corte? Nuestros sistemas iban a ser sistemas en los cuales habían sustancias puras. Este es el análisis en este corte o para este curso. Más adelante ustedes verán mezclas de componentes. Y decíamos, bueno, entonces, ¿yo cómo encuentro el estado, cómo determino el estado de una sustancia pura? A partir de propiedades termodinámicas. Y aquí entramos a otra cosa. Entonces, propiedades termodinámicas. ¿Qué vimos? Entonces, había propiedades intensivas, habían propiedades extensivas, habían propiedades intrínsecas, propiedades extrínsecas. Y las propiedades que nos interesan a nosotros, que vamos a considerar como propiedades termodinámicas, son las propiedades intensivas y propiedades intrínsecas. Propiedades intensivas, el volumen específico, la temperatura, la presión, la densidad, esas nos sirven para definir el estado de un sistema. La aceleración no me sirve, la longitud no me sirve, la altura no me sirve, ¿sí? La viscosidad es una propiedad intrínseca, pero no me sirve para definir el estado de un sistema. Entonces, no cualquier propiedad sirve para definir el estado de un sistema. Tienen que ser propiedades intensivas y propiedades intrínsecas. Pero aquí surgía la otra pregunta que hemos tratado de resolver en las clases anteriores. Hay muchas propiedades, pero para definir un estado, ¿cuántas propiedades necesito? Esta respuesta de cuántas propiedades necesito, la respondimos, o esta pregunta la respondimos ¿cómo? La respondimos con el postulado de estado. Y recuerden ustedes que el postulado de estado me decía que el número de propiedades que yo necesito depende del número de componentes, el número de fases, más 2. Este era el postulado de estado.
Y recuerden que hacíamos ejercicios de que si tenía una fase, si tenía dos fases, si tenía un componente, cuántas propiedades necesitaba. Entonces yo no necesito un número infinito de propiedades, necesito un número muy limitado de propiedades para llegar a esto. Y aquí es donde entra nuestro ejercicio o la intención de nuestro corte. Aquí sé cuántas propiedades necesito. En este caso tengo la restricción de cómo deben ser las propiedades y en la mitad estaría la pregunta de cómo las encuentro, ¿cierto? ¿Cómo las encuentro? Yo necesito encontrar estas propiedades porque con estas propiedades intensivas e intrínsecas, las que en la cantidad que me dice el postulado de estado, esas propiedades son las que me permiten o las que necesito para definir el estado de un sistema. La única forma de definir el estado de un sistema, de una sustancia, es a partir de propiedades. ¿Y cómo las encuentro? Entonces vamos a encontrar diferentes alternativas. Muchas han sido medidas. Y han sido medidas y están tabuladas. Pero recuerden ustedes que lo hablamos muchas veces. No todas las propiedades son medibles. Hay propiedades que se pueden medir, como la temperatura, la presión, pero hay propiedades que no se pueden medir, como la entalpía, la energía interna, que veremos muchas cosas que veremos más adelante. Han sido medidas, otras han sido medidas y también han sido tabuladas. Otras hay modelos. ¿Qué es un modelo? Es una ecuación que me representa relación entre propiedades que puede utilizar para encontrar una propiedad que no es medible a partir de propiedades que sí son medibles. ¿Listo? Y todo esto, digamos, parte de la primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Y esa es la intención de este corte 2. La intención de este corte 2 es mostrarles a ustedes algunas estrategias para encontrar algunas de las propiedades que necesitamos para definir un estado de un sistema. ¿Cuál sistema? Un sistema tenga una sustancia pura. ¿Por qué lo necesitamos? Porque en el corte 3 vamos a hacer muchos ejercicios y todos los ejercicios parten de buscar propiedades. Eso es a lo que vamos. Eso es a lo que apunta este corte. Y este corte, recuerden ustedes que había empezado en la clase anterior definiendo que era una sustancia pura y lo hablaremos aquí muy rápidamente. Y decíamos que una sustancia pura es aquella cuya composición es siempre la misma. Yo tengo nitrógeno y tengo aire. Habíamos hablado de por qué el aire lo podíamos considerar como una sustancia pura. Pero en el caso de la derecha tenemos agua y saben ustedes que si yo pongo a hervir agua, tendría dos fases, fase líquido y fase vapor, pero las características de la fase vapor y la fase líquida son exactamente las mismas. Por esa razón, el agua se la podemos considerar una sustancia pura. ¿Qué no podríamos considerar una sustancia pura, por ejemplo? Agua con sal. Agua con sal, nosotros revolvemos, podemos ver el vaso, al parecer es una sola sustancia, pero si yo caliento y formo dos fases, pues el líquido va a quedar más concentrado en sal de lo que está el vapor. Como sus composiciones son diferentes, yo no puedo considerar el agua con sal como una sustancia pura. ¿Y por qué necesito yo conocer qué es una sustancia pura? ¿Y por qué debo analizar todo a partir del punto de vista de sustancias puras? Porque todas las sustancias puras exhiben un comportamiento cualitativamente similar. El agua arranca desde hielo, podría ser. Si lo caliento paso a líquido. Si lo caliento paso a vapor. Si lo sigo calentando, el vapor se va a calentar mucho más. Es un comportamiento. Pero el agua también, si yo cojo el vapor y lo empiezo a enfriar, el vapor se va a volver líquido. El líquido, si lo sigo enfriando, se va a volver un sólido. Si sigo enfriando el sólido, va a ser un sólido más frío para el agua. Pero yo les podría decir, para el nitrógeno pasa exactamente lo mismo. Yo puedo tener nitrógeno sólido. Si lo caliento se vuelve líquido. Si lo caliento se vuelve vapor. Todo ese mismo cuento aplica para el nitrógeno a temperaturas y presiones muy diferentes de las del agua. Pero entonces, al analizar una sustancia pura, es de interés tenerla en cuenta y saber cómo se comporta, porque el resto de fluidos se van a comportar igual.
Y este ejercicio lo habíamos trabajado en la clase anterior, que habíamos partido diciendo, bueno, ¿qué le pasa al hielo? Yo voy a pasar de hielo hasta vapor y voy a analizar con respecto a la densidad cómo se comporta. Yo le meto calor y le meto calor y le meto calor, y recuerden ustedes que hicimos ese diagrama. Les había planteado, bueno, ese diagrama, ¿cómo lo convertimos ahora en un diagrama temperatura versus volumen específico y no temperatura versus densidad? ¿Sí? No sé quién de ustedes lo planteó o lo revisó, que nos quiera contar a qué llegó o qué preguntas tuvo con respecto a ese análisis. Vamos a entrar a revisar en las siguientes diapositivas, 10, 15 diapositivas, eso mismo. Vamos a ver hoy puros diagramas de temperatura versus volumen, de presión versus volumen, y vamos a responder esta pregunta. Eso que analizamos en la clase anterior, en la cual sabemos que de hielo pasa a líquido, de líquido pasa a vapor, ese análisis de un sólido, de un líquido y de un vapor depende de varias cosas, ¿cierto? Para nosotros, el cambio de fase es un fenómeno que es muy, muy común o muy natural para nosotros. Pero de ahí ya empezar a analizar a nivel microscópico o a nivel molecular qué se necesita para que un sólido se vuelva líquido o para que un líquido se vuelva un vapor. Todo esto depende de la organización de las moléculas, de las fuerzas intermoleculares y de la energía propia de cada molécula. Entonces, ¿qué podríamos empezar a analizar con esto para no irnos como mucho en detalle? Primero, partamos de las fuerzas intermoleculares. Una molécula tiene energía por sí misma. ¿Energía de qué tipo? Energía de rotación, ¿cierto? Entonces, una molécula puede rotar, ¿sí? Entre más rote, es porque tiene más energía. Si hay dos moléculas también tienen energía. ¿Pero energía de qué tipo? Intermolecular. Si tengo dos moléculas que se pueden estar acercando, existe una fuerza de atracción. Pero llega un punto en que se están acercando tanto que no se puede una montar a la otra, porque existe otra fuerza que es la fuerza de repulsión. Pues también existe entre más energía tenga una sustancia, pues mayor o menor va a ser su fuerza intermolecular. Y la organización también es muy importante. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Vean ustedes que en los cuadros que tenemos ahí empezamos con una organización para un sólido. El sólido que tenemos ahí tiene una organización. Vean ustedes que está organizado de una forma, digamos, cúbica, por así decirlo. Están como en una red. Las fuerzas intermoleculares son constantes entre cada molécula. Es una organización rígida y por esa razón, a pesar de que se vean rígidos, las moléculas también rotan. No rotan con tanta libertad. Una molécula está muy cerca de la otra, no tan cerca para montarla, porque recuerden ustedes que tenemos fuerzas de repulsión. Esa organización se va a romper de alguna manera. ¿Y cómo se rompe? Si esas moléculas ganan energía, pues al ganar energía, ¿qué va a pasar? Van a ser más libres para seguir rotando. Van a seguir estando cerca porque siguen existiendo las fuerzas intermoleculares, una fuerza menor, una intensidad menor, y pasamos al estado líquido. ¿Qué tengo que hacer yo para pasar del estado líquido al estado gaseoso, del estado sólido al estado líquido? Inyectar energía. En ese sentido, las moléculas en estado líquido tienen más energía que en estado sólido. ¿Para qué la usan? Para rotar y para moverse con mayor libertad. ¿Listo? Las distancias moleculares son un poquitico mayores, están un poquitico más separados. Y si nos vamos de ahí y le inyectamos energía, pasamos a la fase vapor. ¿Qué pasa en la fase vapor? Vean ustedes que la organización prácticamente no existe. Las fuerzas intermoleculares son mucho menores. En algunos casos pueden llegar a ser nulas. Dos partículas van a estar en contacto, pero casi solo para chocar y devolverse. No van a estar organizadas para moverse unidos, no. La energía
que les permite moverse libremente, va a haber mucha más rotación. Entonces, esas tres fases para nosotros, digamos, son muy comunes. Pero a pesar de que son comunes, la fase sólida, líquida y gaseosa, casi o es muy común encontrar diferentes formas de estructura molecular para una fase determinada. El caso más común que nosotros podemos ver es el del carbono. El carbono tiene muchas formas o algunas formas de coexistir en fase sólida. Los más comunes son, yo tengo grafito o tengo diamante. Los dos están hechos de carbono. Los dos son sólidos, pero su estructura y su organización molecular es muy diferente. Tenemos otras fases, otros ejemplos. El hierro puede existir en tres formas en su estado sólido. El helio tiene otra cantidad de formas en fase líquida. ¿Listo? Entonces, eso es otra forma para nosotros tener en cuenta, que las fases, hasta en las fases tenemos variaciones en la estructura molecular. ¿Listo? Este ejercicio lo habíamos empezado, creo que, a revisar, ¿sí? ¿Y para qué empezamos a revisar esto? ¿O para qué queremos plantear esto? En el transcurso de la clase de hoy vamos a introducir una cantidad de términos muy importantes que nos van a servir para más adelante. Casi que esto lo vamos a hablar no solo en termodinámica 1, sino en la 2 o en la 3, en las que ustedes vean. ¿Y cómo empieza esto? Tengo un líquido que está a una atmósfera y 20 grados centígrados. La pregunta aquí que alguien podría responder es, ¿por qué sé que es un líquido? ¿Cierto? ¿Por qué yo con total seguridad puedo decir, esto es un líquido? No sé quién podría dar esa respuesta. ¿Por qué con La total? temperatura que se encuentra Perfecto, Sonia. Por la temperatura, pero además, ¿por qué otra cosa? y la presión. Y la presión, ¿cierto? La presión. Exactamente. Y aquí volvemos al mismo cuento berriondo que habíamos hablado. C menos pi más 2. ¿Cuánto valdría C en este caso? Tengo un componente, que es agua. Tengo una fase, que es la fase líquida, más 2. Querría decir esto, que necesito dos propiedades intensivas e intrínsecas para yo saber en qué estado estoy. Como tengo presión y temperatura, puedo con libertad decir, esto es un líquido. ¿Pero por qué lo digo? Porque lo comparo con el punto de ebullición o lo comparo con el punto de congelación. Vean ustedes, ese es como el paso a seguir. Entonces tengo yo en este caso un líquido que está aún lejos de empezar a evaporarse. ¿Por qué digo lejos? Porque para empezar a evaporarse debería calentar yo hasta que llegue a 100 grados centígrados. Como está aún lejos, este lo conocemos como líquido comprimido. O un sinónimo de líquido comprimido es líquido subenfriado. Ya veremos por qué le decimos subenfriado o le decimos comprimido. Si seguimos calentando ese líquido, porque acá nuevamente yo les puedo decir, sigue siendo un líquido, lo vamos a calentar hasta donde, hasta 100 grados centígrados. Justo en 100 grados centígrados, antes de que aparezca la primera burbujita, que me indica que está empezando a vaporizarse, sigue siendo un líquido. Pero como está en la temperatura y en la presión a la cual existe la posibilidad de cambio de fase, lo llamamos líquido saturado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un líquido saturado? Es un líquido que se encuentra a la presión y a la temperatura donde va a existir un cambio de fase. ¿Por qué digo que existe un cambio de fase? Porque saben ustedes que a una atmósfera el agua empieza a ebullir a 100 grados centígrados. Como yo sé que esa es la condición, lo que yo debo esperar ahí es que empiece a evaporarse, pero justo antes de que empiece a evaporarse, va a seguir siendo 100% líquido, líquido saturado. ¿Qué pasó aquí entonces? ¿Qué pasó entre el estado 2 y el estado 4? ¿Quién me podría decir qué pasó entre el estado 2 y el estado 4?
Se volvió menos denso. Se volvió menos Aumentó denso. el volumen. Aumentó el volumen, ¿cierto? Y Jamie, ¿por qué? Bueno, alguien me levantó la mano, creo que fue, bueno, quien me haya levantado la mano puede hablar sin problema, que la volvió a bajar. O me quedo contigo, Jamie. No, Aumentó yo el pues, volumen. Sí, cuéntelo, Heisenberg. no, pues yo hice, bueno, el diagrama que se nos ha dicho y pues o sea, busqué después como la explicación de eso y según lo que entendí era como una mezcla que era como entre líquido y vapor, algo así, pero no, o sea, no entendí bien el por qué, pero esa Listo, fue como la explicación que encontré, bro. listo. Pero vea que es muy útil, Heisenberg, que se haya encontrado con esa duda. Ya vamos a tratar de resolverla. Jamie nos dijo algo, aumentó su volumen. ¿Por qué crees que aumentó el volumen, Jamie? Uy, perdón. ¿Quién nos plantea aquí? ¿Por qué creen que aumentó entonces el volumen? Por la relación que tiene con la densidad, es inverso, entre mayor densidad. Listo. Quiere decir que aquí ya tengo adentro un fluido, pues agua, en un estado que es menos denso que en el estado 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que le pasó? Nicolás. Exactamente. Daniela nos plantea aquí, y no sé si Nicolás nos iba a decir lo mismo. Daniela dice, se convirtió todo en vapor. Nicolás, ¿qué nos iba a plantear? Pues es que yo siento que como hay un cambio de estado pues en el líquido, pues su comportamiento molecular puede cambiar. Listo. Entonces, vean que lo que plantea Nicolás, lo que dijo Jamie y lo que dijo Daniela es correcto. Su densidad cambió, disminuyó, razón por la cual su volumen aumentó. ¿Y por qué aumentó? Porque pasó a ser 100% ¿qué? Vapor. ¿Listo? Hagan el ejercicio o imagínense en el ejercicio que siempre planteamos con la berrionda chocolatera. Hagan de cuenta que ustedes tienen una tapa que no permite que se escape ese vapor. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Ven? Tenemos un émbolo arriba que no permite que se escape algo de la sustancia. En la chocolatera, cuando llegó a 100 grados centígrados, antes de que ustedes vieran la primera burbuja, era 100% líquido. Ustedes se van y vuelven y se les secó el agüita. ¿Y por qué se les secó? Porque el agua pasó de ser 100% líquido a ser 100% vapor. ¿Qué es lo interesante aquí? Vean ustedes que esta condición es exactamente igual a esta condición. Entonces vean ustedes que en la condición de saturación puede ser 100% líquido o puede ser 100% vapor. ¿Listo? Cuando estamos como 100% vapor, lo llamamos vapor saturado. No olvidar entonces ese término. Pero alguien diría, venga, lo que pasa en la realidad no es que yo tenga el agua, empecé a ver la primera burbuja y ¡tin! De un momento a otro se desapareció el agua líquida y fue todo vapor. Vean ustedes que es un proceso. Se me secó la mitad del agua, se me secó el 70% del agua, hasta que se me seca todo el agua. Razón por la cual aquí en la mitad existe un paso intermedio. ¿Y cuál es el paso intermedio? Un paso intermedio en el cual tengo agua que está en un equilibrio de fases. Tiene un porcentaje que es vapor y tiene un porcentaje que es agua líquida, ¿cierto? Pero en ese equilibrio de fases lo vamos a llamar, lo que está como vapor va a seguir siendo vapor saturado y lo que está como líquido va a seguir siendo líquido saturado. ¿Y cómo es este proceso entre este punto y este punto? Yo empecé con 100% de líquido, después pasé a 90% de líquido, llegó un momento en que yo tengo 50% de líquido. Hasta ahí digamos que predominaba la cantidad de líquido. Después va a haber 40% de líquido, 30% de líquido, hasta llegar a un punto que es 0% de líquido. 0% de líquido corresponde a ¿qué?
a 100% de vapor. Vean ustedes ese cambio entre el estado 2 y el estado 4, que pasa por un estado 3. Entonces ahí le hago la consulta a Heisenberg. Heisenberg, eso que estamos planteando aquí, ¿le aclara un poquitico más su inquietud o aún tiene la inquietud de cómo pasamos del 2 al 3, al 4? No, no, sí, profe, ya entendí, sí, sino que ahí decía que era como líquido y vapor, pero no, o sea, no entendía si era que existían como las dos o una sola hasta que llegaba, digamos, a la zona de vapor saturado, digamos, si seguía siendo líquido o algo así. Pero ya con la Exactamente. explicación que usted nos dijo, pues sí, ya pues entendí mejor. Listo, esa es la intención. Aquí en la mitad, vean ustedes que puede coexistir en infinito número de estados. Puede ser 100, puede ser 50, puede ser 30, puede ser 0. ¿Qué nos decía la regla de las fases? La regla de las fases me dice, para yo determinar este estado, el estado 3, ¿cuántas propiedades necesito? Para determinar el estado 3, necesito cuántas propiedades. Tengo un componente, tengo dos fases y tengo que, esto me va a dar que F es igual a 1. Vean ustedes acá lo interesante. Para yo determinar el estado 3, para yo darme cuenta que ese sistema está en condición de saturación, necesito solo una propiedad. ¿Cuál propiedad? O la presión o la temperatura. Vean ustedes que si yo conozco la presión y sé que está en cambio de fase, ya automáticamente conozco la temperatura, porque va a haber una única temperatura que se ajuste a esa condición. Pero la pregunta aquí es, venga, ¿y entonces cómo sé que está al 100% o al 50 o al 30 o al 0? Aquí me adelanto y en la siguiente clase, que espero que ustedes lo puedan leer, es el término de calidad de vapor. Listo, para que ustedes lo puedan ojear. Yo con la presión me doy cuenta, si tengo dos fases, que estoy en condición de saturación, pero solo con la presión no me alcanza para saber si estoy en 50, 40, 30, 20. Razón por la cual debemos introducir otra propiedad que es la calidad de vapor. Eso lo veremos en la siguiente clase. Pero vamos entonces ahora al estado 4. En el estado 4 ya tengo todo como vapor. Si yo lo sigo calentando, la presión va a seguir siendo constante, va a seguir siendo 100% vapor, esto va a seguir siendo vapor, pero va a ser un vapor que ya va a estar más caliente. ¿Y qué es lo que pasa con un vapor que es más caliente o con un gas? Si yo aumento la temperatura de un gas, pues este tiende a expandirse más. Por esa razón, vean ustedes que en el estado 5 tengo un volumen, esa B que tenemos ahí es vapor, no volumen, el volumen va a ser mayor. ¿Listo? Vean ustedes que tengo estado 1, estado 2, 3, 4, tengo esa trayectoria. Yo podría plantear la trayectoria en el sentido inverso. ¿Listo? ¿Cómo la podría plantear? Igual manera, pero lo que debo hacer es retirar calor y no inyectar calor. Si tengo el estado 5 como un vapor caliente y lo empiezo a enfriar, lo que esperaría uno es que llegue al estado 4, que llegue al estado 3, que llegue al estado 2, al estado 1, ¿listo? En una trayectoria inversa. Ese vapor caliente se llama vapor sobrecalentado. Vean ustedes ahí los 4 términos que tenemos para describir el estado de una sustancia pura. Entonces, una sustancia pura la podemos encontrar como líquido comprimido, como líquido saturado, como vapor saturado o como vapor sobrecalentado, o como una mezcla líquido-vapor. ¿Listo? Que estaría en la mitad. Aquí estamos hablando de términos. En el ejercicio anterior estamos haciendo un diagrama de temperatura versus densidad o temperatura versus volumen específico. Este diagrama que tenemos aquí, vean ustedes que es un diagrama presión versus temperatura. Lo primero que me gustaría plantear aquí es los estados de congelamiento y el estado de ebullición del agua. A una atmósfera, ¿a qué temperatura se congela el agua? Para empezar a colocar algunos punticos aquí. A una atmósfera, ¿a qué temperatura se congela el agua?
¿Quién nos puede dar ese dato? Profe, ¿no es a 0 grados Celsius? A 0 grados Celsius. Entonces, vean ustedes, si yo estoy a una atmósfera, ¿cómo se lee este diagrama? Yo vengo aquí, ¿cierto? Y voy a mirar acá, 273.15, ejemplo. ¿Listo? Esto va a ser por aquí. A donde llegaríamos es justo este punto. ¿Listo? Esa es la primera pregunta. Eso ahí es el punto de congelamiento. Ahora, a una atmósfera, ¿cuál es el punto de ebullición del agua? ¿A qué temperatura hierve el agua a una atmósfera? A 100, ¿cierto? O sea, a 273.15 Kelvin. Estaríamos en este punto, ¿cierto? ¿Por qué conocemos eso? Pues porque ya lo hemos venido diciendo en todas las clases y ustedes lo sabían desde antes. ¿Qué estamos planteando ahí? Vean ustedes que el punto morado, los dos puntos morados cayeron sobre esas líneas que estamos dibujando ahí, o que están planteadas en ese esquema. Esas líneas azules son líneas de saturación. Entonces, aquí empecemos a describir cosas de este diagrama. Estas son líneas de saturación. Saturación es equivalente a cambio de fase. Si caliento un poquitico más, me voy para una fase. Si enfrío un poquitico más, me voy para otra. ¿Cómo lo podemos analizar? Pues hagamos el ejercicio para lo que acabamos de plantear. Ya después lo borramos. Si yo estoy en 100 grados centígrados y caliento un poquitico más, pues me voy a ir para la fase vapor. Vamos a hacerlo con este. Si estoy aquí, justo, condición de saturación para el agua, 100 grados centígrados y una atmósfera, si yo caliento un poquitico, me voy a ir a la fase vapor. Si yo enfrío un poquitico, me voy para la fase líquida. Pero vean ustedes que no solo con la temperatura yo puedo hacer cambio de fase. Yo les podría decir, yo tengo esa condición, 100 grados centígrados. Si aumento un poquitico la presión, voy a ir a estado líquido o a fase líquida. Si estoy en la condición aquí, una atmósfera y 100, y disminuyo un poco la presión, voy a vaporizar la mezcla. Lo mismo ocurre con el sólido. Aquí tengo una mezcla o una condición de sólido líquido. Si lo enfrío un poco va a ser un sólido, si lo caliento un poco va a ser un líquido. Aquí digamos que no se ve tan claro. Si le aumento un poco la presión va a ser un líquido. Si disminuyo un poco la presión, puedo llegar a una condición de sólido, ¿sí? Este diagrama aquí es para el agua, no olvidarlo. ¿Por qué lo decimos para el agua? Porque el agua tiene una propiedad muy interesante, que es esta. Vean ustedes este comportamiento. Este comportamiento quiere decir que la densidad del sólido en el agua es menor que la densidad del líquido. Me explico. Si ustedes buscan la densidad del hielo, que está en estado sólido, y la comparan con la densidad del agua, que está en estado líquido, lo que uno esperaría es que un sólido sea más denso que un líquido. Eso pasa en la mayoría de las sustancias. En el agua no. En el agua, el sólido es menos denso que el líquido. ¿Y cómo se comprueba eso? Ya lo vamos a ver. ¿Listo? Quiero que analicemos aquí en este diagrama varios aspectos. Primer aspecto. Vean ustedes el paso de A hasta B y hasta C. ¿Qué nos está mostrando el paso de A hasta B hasta C? Lo que acabamos de analizar. Si yo tengo un sólido y lo caliento a presión constante, voy a generar un cambio de fase, de sólido a líquido y de líquido a vapor. Si le quito temperatura o si lo enfrío, pues me iría en el sentido inverso. Pero vean ustedes este otro punto acá tan interesante. Vean ustedes que puede haber una región en la cual yo pase desde D, que tengo un sólido, y yo caliento ese sólido y lo caliento y lo caliento, y vean ustedes que lo que uno esperaría es que primero pase a ser líquido. Pero lo que ocurrió aquí es que pasó inmediatamente de sólido a vapor. ¿Listo? Lo que estamos viendo aquí son diferentes cambios de fase, con diferentes nombres, y les voy a empezar a preguntar a ustedes cómo son esos nombres.
¿cómo se llama el paso de sólido a líquido? ¿Cómo se llama el Fusión. paso? Exactamente. De sólido a líquido se llama fusión. ¿Dónde está dibujado? Aquí lo dibujamos. De A hasta B es una fusión. ¿Cómo se llama el paso de B hasta C? Que es de líquido a Vaporización. vapor. Exactamente, vaporización. ¿Listo? También podríamos devolvernos. ¿Cómo llama el paso desde C hasta B? Condensación. Condensación. ¿Y cómo llama el paso de B hasta A? Solidificación. Solidificación, ¿cierto? Perfecto. Este paso aquí, desde D hasta E, ¿cómo se llama? El paso de un sólido hasta un vapor. Sublimación. Perfecto. Entonces, el paso de un sólido a un vapor se llama sublimación. Posiblemente este no lo habíamos escuchado, no lo habíamos interpretado. Y el paso de E hasta D, ¿cómo se llama, Jamie? De E ¿hasta dónde? D, Hasta hasta D. D. Ujú. Esa es sublimación, pero como inversa, Inversa, ¿no? exactamente. Se llama sublimación inversa. Ahí tenemos los nombres. Pero vean ustedes, ese paso de D hasta E es curioso, ¿cierto? El ejemplo para eso, y aquí se nos tapó, esa imagen que se está viendo ahí, posiblemente alcanzan a observarla, si no ya mismo voy a borrar esto que escribimos aquí arriba. Eso que estamos viendo ahí es hielo seco. Ese hielo seco ustedes lo han visto en programas, en documentales, en muchas partes. Hasta en el Chavo uno ve hielo seco. Cuando Kiko está cargando la olla caliente, sale humo. Eso es hielo seco. ¿Qué es el hielo seco? El hielo seco es CO2, dióxido de carbono en estado sólido. Pero ese dióxido de carbono en estado sólido, cuando se pone en contacto con la atmósfera, inmediatamente se calienta. Y al calentarse, hay un cambio de fase directo, pero no es un cambio de fase primero a líquido, sino que es una sublimación. Vean ustedes las características de esa sublimación. Es una baja presión, ¿cierto? Una muy baja presión para algunas sustancias. Para el caso del agua, como está ahí, si yo tuviera agua, vamos a colocar aquí más o menos, si yo tuviera agua a estas condiciones, ¿cierto? Esto es, miremos a ver, esto es, ¿cuánto podríamos darle? 1P, por debajo más o menos de 1 kilopascal, y caliento, pues ¿qué va a pasar? Puede ocurrir una sublimación, ¿cierto? En el caso del agua, claro, es que son condiciones muy extrañas en cuanto a presión y temperatura. ¿Qué pasa ahí en este punto que acabamos de resaltar? Vean ustedes que yo puedo pasar de F a G. Cuando paso de F a G, vean ustedes que hay un cambio de fase. Estoy pasando de un estado sólido a un estado líquido. Listo, ya vamos a hablar de esa región gris a qué se debe. Pero yo puedo pasar de sólido a líquido aumentando presión, lo que es muy extraño. Nuevamente, eso se da en el caso del agua. ¿Cómo se puede demostrar? Se puede demostrar porque el hielo es menos denso que el agua líquida. ¿Y en dónde se ve eso? Hay un iceberg, ¿sí? Un iceberg flota. Ustedes le echan un hielo a un vaso de agua y el hielo flota. ¿Por qué razón? Porque el hielo es menos denso que el agua líquida. ¿Listo? Entonces yo también puedo hacer un cambio de fase en el agua aumentando la presión de ese sólido. ¿Qué más regiones tenemos? Esta, la descripción que ya la vimos. Las líneas azules se llaman condiciones de saturación y las líneas se llaman líneas de saturación. No olvidarlo. El punto triple. Muy interesante. El punto triple, ¿cómo lo podrían describir ustedes según lo que han leído o según lo que pueden identificar en ese diagrama? ¿Qué sería el punto triple? Según lo que ven ahí, ¿qué sería el punto triple? Y cuéntemelo.
Es como, o sea, que existen las tres, o sea, como que está la fase sólida, líquida y gaseosa en la sola sustancia, que esos son los fluidos supercríticos, ¿no? Eso no son los fluidos supercríticos. El punto triple, ¿No? tal cual, es, no, ya vamos a llegar a los fluidos supercríticos, Ok. Jamie. El punto triple, como muy bien lo dice Jamie, es un punto muy extraño, pues para nosotros, apenas lo estamos introduciendo, es en el punto en el cual conviven las tres fases. Nosotros hemos visto agua con hielo que conviven dos fases. Es un punto neutro de la sustancia, listo, donde puede darse el sólido, líquido o estado gaseoso. En ese mismo punto coinciden tres fases. No lo hemos visto. Hay una foto, permítanme ver si la alcanzamos a ver. Acá hay una foto, muy pequeñita. Si les parece, la podemos poner más grande. Permítanme, ¿qué estamos viendo ahí en esa imagen pequeñísima? Vean ustedes, pues espero que lo alcancen a ver, hay un burbujeo. ¿El burbujeo qué está implicando? Que hay una fase vapor o una fase gaseosa. También alcanzan a ver ustedes los trozos de hielo y obviamente alcanzan a ver el agua líquida. Esa condición se llama el punto triple del agua. ¿Listo? Y ahora les hago esta pregunta que está ahí entre signos de interrogación. Yo para definir un líquido necesitaban, recuerden ustedes, dos propiedades. Para definir un vapor necesitaba dos propiedades. Para definir un punto de saturación necesito una propiedad según la regla de las fases de Gibbs. Si aplico la regla de las fases de Gibbs, ¿cuántas propiedades necesito para determinar el estado del agua en el punto triple? ¿Cuántas propiedades necesitaría aplicando la regla de las fases de Gibbs? ¿Quién podría respondernos eso? Si aplicamos la regla de las fases de Gibbs, ¿cuántas propiedades nos va a dar que necesitamos para definir el estado del punto triple? 4. No, revisarlo, Fernando. Sonia dice, da 0, y tiene razón. Vean ustedes, apliquemos la regla de las fases de Gibbs para este caso. Vamos a colocarlo aquí. Recuerden, F igual, componentes, ¿cuántos tenemos? 1, agua. Fases, Fernando, ¿cuántas tendríamos? Profe, ¿no estarían las 3? Exactamente, 3, más 2. 1 más 2, 3, menos 3, 0. ¿Listo? Y ahí dice 1. No necesito ninguna propiedad para definir cuáles son las propiedades del punto crítico. ¿Por qué no necesito ninguna? Porque es que el punto triple es un único punto. Es decir, el punto triple para el agua es un único punto en el cual todas las propiedades ya están definidas. Me explico. Si ustedes van y buscan, lo veremos ahorita, el punto triple es una presión de 611 pascales, una temperatura de 273.16 Kelvin, espero no equivocarme. La densidad, también hay una densidad del punto triple. Hay un volumen específico, ¿sí? Las propiedades del punto triple ya están definidas, no hay necesidad de definir ningún estado. Entonces no es que yo diga, Jamie, ¿cuál es la temperatura del punto triple si la presión es 611? Pues ni siquiera hay que decirlo, ni siquiera tengo que decirle 611 porque ya Jamie diría, no, es que es un solo estado, no hay diferentes estados. ¿En qué se diferencia a las condiciones de saturación? Vean ustedes que podemos tener líquido saturado a 500 grados Kelvin y esta presión, pero también podemos tener líquido saturado a 600 grados Kelvin y esta presión. Líquido saturado puede estar en diferentes estados o a diferentes condiciones. El punto triple está a una sola, todas las propiedades ya están amarradas a ese valor. ¿Listo? Continuemos. Punto triple.
¿Y qué nos falta ahí revisar? Lo que nos plantea ahorita Jamie, la pregunta era, o Jamie planteaba, los fluidos supercríticos. La definición del punto crítico es una definición que para mí es muy confusa. Y ya les voy a comentar por qué creo que para mí es confusa. ¿Cómo la definen en los libros? En los libros ustedes pueden imaginar lo siguiente. Recuerden su chocolatera. Su chocolatera, si están trabajando a esta temperatura y a esta presión, uno podría observar que ahí hay un líquido y hay un vapor, ¿cierto? Puedo definir las fases. Yo puedo, aquí hasta acá hay líquido y hasta acá hay vapor, por ejemplo. Acá también puedo definirlo, puedo verlo. Acá también existe un punto donde no puedo distinguir si tengo vapor, si tengo líquido o si tengo una mezcla. Un fluido supercrítico es un fluido que está definido de esa forma, pero también vean ustedes que está a muy altas condiciones de temperatura y muy altas condiciones de presión. En ese sentido, hay muchos fluidos que los consideran que no son condensables. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, yo no sé si es un líquido o es un vapor. ¿En qué condición está? En condiciones supercríticas. ¿Por qué llama supercrítico? Porque está a condiciones mayores que las condiciones del punto crítico. Ahorita vamos a ver un video y con eso podemos determinar algo relacionado con eso. Cuando hablamos de sustancias puras, decíamos lo siguiente, es muy bueno saber cómo funciona el agua, por así decirlo. Porque si sabemos cómo funciona el agua, podemos saber cómo funciona, me disculpan el término, funciona el nitrógeno, o cómo funciona el ácido acético, o cómo funciona el etanol. Este diagrama o esta forma va a ser la misma para todas las sustancias puras. Es decir, tenemos una línea de saturación, la línea de saturación de sublimación, la de vaporización y la de fusión. Lo que puede cambiar es la pendiente de esta línea. Para el caso del agua, tendríamos una pendiente como esta, y para el caso de la mayoría de sustancias, tenemos una pendiente positiva. Sustancias que se vuelven más densas cuando se congelan. Nuevamente, el caso del agua es un caso atípico. ¿Listo? El agua se expande cuando se congela. Vamos a ver este video. Vamos a ver este video para tratar de mostrar lo que es el punto crítico. ¿Cierto? Nuevamente, a mí me parece que es complicado entenderlo. Entonces, una forma de tratar de entenderlo es lo que vamos a ver ahorita. Permítanme, les comparto el video. Y cualquier pregunta, no se queden con la inquietud. Permítanme aquí, estamos con... No, abrí lo que no era. Miremos a ver aquí. Dejar de presentar una ventana. Esta. ¿Listo? Aquí ya les voy a mostrar este video. Tenemos este video. Voy a colocarle con unos subtítulos en español. Vamos a ver aquí. Subtítulos, opciones. No, esto no es aquí, esto es acá. Permítanme. Inglés. ¿Ve esto qué le pasó? Inglés, traducir automáticamente al español. Bueno, ¿listo? Entonces presten por favor atención a este video en el cual quieren mostrar qué es el punto crítico. Every substance has a critical temperature and a critical pressure. When a substance is subjected to temperature and pressure that both exceed these critical values, it enters what is called a supercritical state. Any pure substance can exist in three phases, can be a solid, a liquid, or a gas. We can show these phases using a temperature-pressure diagram called the PT diagram. This graph shows the location of the different phases of a pure substance in relation to pressure and temperature, with pressure P on the vertical axis
and the temperature T on the horizontal axis. The three phases are separated from each other by so-called separation lines. We have the sublimation line, which divides the solid and the vapor phase. The sublimation line ends at the triple point, which is the point where all three phases coexist. There is a melting line between the solid and the liquid phase, and the vaporization line between the liquid and the gaseous phase. The vaporization line ends in the critical point. The temperature on this point is called the critical temperature and usually gets designated the symbol TCR. The critical pressure has the symbol PCR. These values, together with the critical density, are characteristic for each substance. With pressure and temperature that exceed the critical values, the substance will become supercritical and the differences between the liquid and the gas phase disappear. Let's see how this works in practice. For this experiment, we made our own pressure tank. It has a thermometer, a pressure meter, and a pressure relief valve. We also have some dry ice, which is carbon dioxide in the solid phase, a heating plate, and the heating base. We put some dry ice into the tank and seal the tank. As the pressure tank is completely sealed, the pressure builds. The dry ice starts at a low temperature, but with the rising pressure, it soon turns into a saturated liquid vapor mixture at about 40 bar and 5 degrees Celsius. By applying heat to the tank, we increase the pressure and temperature towards the critical point at constant volume. CO2 has a critical temperature of 31.25 degrees Celsius and a critical absolute pressure of 73.9 bar. So we want to heat up the carbon dioxide to its critical temperature, and because the volume of the tank is constant, we can also build up the pressure. As the pressure and temperature reach the critical point, the distinction between the liquid and gaseous carbon dioxide becomes less visible and eventually disappears. The phase boundary between the liquid and the gas vanishes. The CO2 is now in a supercritical state. To return to a state below the critical point, we will cool the carbon dioxide and make it reappear in the saturated liquid vapor mixture. By removing the heating plate and then adding dry ice on the aluminum cylinder, we can observe that the liquid vapor interface suddenly reappears as the temperature decreases. We have returned to the saturated liquid vapor mixture. Supercritical CO2 is used in a variety of applications, for example, to remove caffeine from coffee beans. Listo, cuénteme qué les pareció el video, qué dudas tienen con respecto al video, para no quitarlo aún y de pronto revisar alguna duda particular que tengan. ¿Qué les pareció curioso de ese video? Vean ustedes, ahí pasa algo que es interesante, que no sé si ustedes lo notaron. Vean ustedes que inicialmente el CO2 puede estar en un equilibrio líquido-vapor. Tengo la fase líquida y la fase gaseosa, la puedo distinguir, de algo que estábamos hablando ahorita. Otra cosa interesante que tenemos aquí es las condiciones críticas del CO2. La temperatura 31 grados centígrados, nada raro, ¿cierto? Al decir nada raro es que son unas condiciones de temperatura que para nosotros pueden llegar a ser normales. Pero si ustedes recuerdan aquí, ellos decían la presión crítica. A ver si por aquí puede estar. Una presión crítica absoluta de 73 bares. Si ustedes recuerdan la conversión entre bares y atmósferas, un bar es aproximadamente una atmósfera. Vean ustedes que tuvieron que alcanzar una presión de 73 atmósferas aproximadamente.
70 veces la presión atmosférica nuestra. Entonces es una temperatura que es relativamente normal, pero vean ustedes la presión tan brutal que tienen que alcanzar. Y otra característica importante, vean ustedes que a medida que avanzaba eso, se perdía, ¿cierto? Alguien dirá, pues bueno, si se perdió es porque se volvió todo gaseoso. O alguien dirá, no, si se perdió es que se volvió todo líquido. Pero no sé si ustedes notaron lo curioso de esta fase, que se volvía como lechosa, se volvía como turbia. Eso es otra característica que tiene un fluido supercrítico. Se vuelve como una especie de sustancia turbia, y vean ustedes que en el video alcanzaron a mostrarlo. Disappears. The phase boundary between the liquid and the gas vanishes. The CO2 is now in a supercritical state. ¿Listo? Entonces vean ustedes que eso es una característica muy, muy curiosa de todas las sustancias. Todas las sustancias pueden alcanzar un estado supercrítico. El cuento es, y ahorita lo vamos a revisar con el punto triple, con el punto las condiciones supercríticas para el agua, o las condiciones críticas para el agua. Si alguien tiene alguna pregunta, mientras cambiamos de presentación, la puede hacer. Profe, no te escuchamos, tienes el micrófono apagado. Las condiciones críticas, gracias Jamie, las condiciones críticas para el CO2 eran 70 atmósferas y 30 grados centígrados. Vean ustedes para el caso del agua, ¿qué tendríamos que hacer para llegar a tener agua en estado supercrítico? ¿Ir a cuánto? A casi 10 megapascales, ya podemos ir a revisar ahorita cuáles son las condiciones del punto crítico del agua, y vean ustedes la temperatura tan alta. Por esa razón, no todos los fluidos se usan como fluidos supercríticos. La mayoría de ellos son gases, o gases comunes para nosotros, como el CO2. Entonces, para concluir aquí, todas las sustancias puras se comportan de la misma manera. Lo decía el señor en el video. Tenemos un punto crítico, un punto triple. Así como el punto triple tiene condiciones constantes, no necesito nada para determinarlo, el punto crítico es igual. Ahora bien, con lo que acabamos de ver, les voy a plantear la primera tarea, ¿sí? La primera tarea, espero que le demos un análisis y me cuentan qué dudas tienen al respecto. Habíamos hablado que íbamos a conformar grupos, ¿listo? Grupos de 3 o 4 o 5, como ustedes quieran grupos, ¿cierto? Esos grupos van a seguir trabajando en el corte. Para el corte 3, si quieren, los cambiamos, dejamos los mismos, como ustedes quieran. Esos grupos son los que van a entregar el taller, van a entregar unos ejercicios, y para esta tarea van a entregar una exposición. Ya vamos a ver de qué trata la exposición. Primero, ¿para cuándo hay que tener la lista? Para el viernes 17 hay que tener la lista, ¿cierto? Cada grupo ya la va a tener en su poder en caso de que ese día les pregunte, bueno, el grupo 1, el 2, el grupo de Jamie, el grupo de Heisenberg, el grupo de Nicolás presente hoy. Ah, aquí la tenemos. Los que no alcancen van a presentar el lunes 20. Y los que no alcancen, pues presentarán el viernes 24. ¿Listo? Entonces tener la lista para ese día. ¿Qué hay que tener listo? Aquí estábamos hablando en esa exposición de fluidos supercríticos. Y si ustedes recuerdan, al final el señor dijo, son muchas las aplicaciones de los fluidos supercríticos. Una de las aplicaciones es remover la cafeína de los granos de café. ¿Listo? Entonces, algún grupo va a decir, ah, bueno, me gustó esa aplicación. Yo voy a explicarle al resto de mis compañeros cómo es ese proceso en el cual, con un fluido supercrítico como CO2, remueven la cafeína de los granos de café. Alguna explicación. No tenemos que quedarnos en una explicación muy profunda. La idea es que en máximo 5 minutos cada grupo pueda presentarnos algo.
El grupo de Nicolás dirá, bueno, nosotros queremos buscar nitrógeno supercrítico. Queremos buscar ácido, no, hidrógeno supercrítico, helio, ¿sí? Para una aplicación diferente. Remoción de THC, que es de tetrahidrocannabinol, de una mezcla de un extracto de marihuana. Queremos ver cómo removemos ese THC, porque hay una empresa que lo hace, y esta empresa lo hace así y así, a grandes rasgos. ¿Qué queremos con esa presentación? Ya le respondo, Fernando. ¿Qué queremos con esa presentación? Que empecemos a documentarnos de cosas que pueden llegar a ser diferentes a lo que estamos haciendo aquí, pero que hacen uso de cosas que estamos viendo aquí. Fernando, ahora sí le escucho. No sé, creo que Fernando fue el que levantó la mano. No sé si Sí, profe. Cuéntemelo, Fernando. O sea, en teoría, teoría los solventes orgánicos, ya sea el etanol o la benzina o elementos de baja densidad, se pueden determinar como sustancias supercríticas, Depende. fluidos supercríticos. Depende. El agua puede ser un fluido supercrítico siempre y cuando esté a unas condiciones de presión y temperatura por encima del punto crítico, ¿cierto? Un fluido no es supercrítico por la naturaleza del fluido, es supercrítico por las condiciones de presión y temperatura a las cuales está. Ve usted que todas las sustancias puras pueden llegar a ser fluidos supercríticos. ¿Qué limita si es o no un fluido supercrítico? Pues las condiciones a las que debemos llegar para poder hacerlo supercrítico. Imagínense usted que tengamos, en ese caso el CO2 necesitaba 73 atmósferas para ser supercrítico. Posiblemente el agua necesite más, posiblemente el hexano necesite mucho más. Entonces, hay aparatos en los cuales yo pueda llegar hasta 100, 200 atmósferas, no lo sabemos, ya hay una limitación técnica. Ahora bien, hay otros fluidos supercríticos que son útiles por su misma estructura molecular. Ya lo verán ustedes en alguna descripción que hagan. Lo que quiero y es muy buena su pregunta, Fernando. ¿Por qué? Porque en las aplicaciones que ustedes vayan a encontrar, posiblemente la mayoría sean con CO2 supercrítico, pero no creo que todos vamos a coincidir en la misma aplicación. Algunos irán con cafeína, otros irán simplemente a que con fluidos supercríticos puedo romper la cadena, la membrana de algún tipo de bacteria, ¿cierto? Entonces, buscar algún tipo de aplicación. Y en 5 minutos, 3 o 4 diapositivas, las que quieran usar, contarle al resto. Santiago, cuéntelo. Claro, puede continuar. O sea, te aclaré la pregunta que tenía. Listo. No sé si ya hay grupos que se conformaron, si no hay grupos que se hayan conformado, lo pueden ir haciendo, ¿cierto? La idea es que empiecen a revisarlo en la siguiente semana. Como les digo, grupos de 3 o de 4 o de 5. Espero que de aquí al viernes o de aquí al miércoles o martes me informen en el Classroom cómo están conformados los grupos. Porque recuerden, así van a trabajar en los talleres también. Para evitar tener 30 y pedazo de talleres, tener 5 o 6 talleres por entregar, que facilita mucho las cosas. ¿Queda claro lo que es la primera tarea? Sí, profe, sí, señor. Listo, cualquier Sí, cosa nos la siguen contando. ¿Listo? Entonces, ese día llamamos a lista o empezamos la clase y bueno, el grupo ¿quién quiere empezar? Ah, yo, listo, y arrancan. Recuerden, 5 minutos, no necesitamos mucho más. Habíamos hablado del CO2 y vean ustedes, aquí ya tenemos el diagrama presión-temperatura del CO2. Las condiciones que mostraron en el video eran estas. 30 y pedazo grados centígrados y esto eran 70 bares, más o menos. ¿Listo? Vean ustedes que por eso es que el hielo seco es común para nosotros. Por eso es que en el Chavo Kiko podía utilizarlo. Porque vean ustedes que el hielo seco a una atmósfera solo necesitaba estar frío, por así decirlo. Lo podíamos enfriar. Y si simplemente lo ponemos a las condiciones atmosféricas, pues de una existe un cambio de fase a través de la línea de sublimación. Por eso es que podemos entender el hielo seco, ¿cierto?
y vean ustedes que todos los diagramas presión, temperatura me plantean las tres fases: sólido, líquido y vapor. ¿Listo? Ahora bien, ya vimos el diagrama presión, temperatura. Ahora vamos a entrar al diagrama presión, temperatura y volumen específico. Para empezar con ese diagrama, quiero que imaginemos este montaje experimental. Este montaje experimental nos está diciendo, bueno, tenemos agua líquida, ¿sí? Agua líquida. ¿Cuánto agua líquida? Tenemos 1 kilogramo de agua líquida, ¿sí? Nosotros podríamos decir, bueno, 1 kilogramo de agua líquida puede tener una densidad aproximada de 1000 kilogramos por metro cúbico. Eso lo sabemos, ¿cierto? En realidad es como 999.7. Y con esta densidad podríamos tener un volumen específico de 0.001 metros cúbicos por kilogramo. ¿Cómo lo hice? Pues recuerden ustedes que el volumen específico es el inverso de la densidad. No hice nada raro. Ahora bien, tengo esa cantidad de agua líquida y le voy a poner un émbolo encima, ¿sí? Al ponerle ese émbolo encima, ustedes se van a remitir a los ejercicios tantos que hicimos en el corte anterior de émbolos. Y en los ejercicios de émbolos sabíamos que aquí adentro había una presión, ¿sí? Aquí afuera tengo la presión atmosférica, ese es el área del émbolo, y si aplicamos un balance de fuerzas, recuerden ustedes que nos quedaba que la presión interior multiplicada por el área debería ser igual a la presión atmosférica por el área más la masa por la gravedad del émbolo. La masa del émbolo por la gravedad. ¿Listo? Eso fue lo que hicimos en el corte anterior. En este montaje, la primera aproximación que voy a hacer o suposición es decir lo siguiente. Y espero que quede claro esto que voy a decir aquí. Yo voy a suponer que tengo un émbolo muy livianitico. Tan livianitico que su peso es 0. Alguien dirá, no, eso es imposible. Sí es imposible, ¿cierto? Como les digo, es una suposición. ¿Con el fin de qué? De que siempre la presión interna en mi sistema sea igual a la presión atmosférica. ¿Listo? Si yo hago eso, quiere decir que siempre la presión adentro va a ser una atmósfera. El émbolo se va a mover, ¿cierto? Si aumento el volumen específico, pues crece el émbolo, ¿cierto? O sube el émbolo. Pero la presión siempre va a ser la misma. Espero que ahí me haya hecho entender. En ese sentido, vean ustedes que nosotros arrancamos entonces aquí en el punto 1. En el punto 1, ¿qué dijimos? Tengo agua líquida que está, póngale 20 grados centígrados. Era el primer estado. Ese estado está a 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por kilogramos. Ahí arrancamos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos venido haciendo en todos los ejercicios y en el diagrama que hicimos en la clase anterior. Si yo empiezo a calentar este estado, si le meto candela a este émbolo, pues ¿qué va a pasar? La temperatura empieza a aumentar. ¿Listo? Primero tenemos que decir en qué condición está o en qué estado, en qué fase está ese líquido. Habíamos hablado que se llama un líquido subenfriado o un líquido comprimido. Este punto 1 era un líquido comprimido. ¿Qué hemos hecho? Lo empiezo a calentar y caliento y caliento y caliento y caliento. ¿Hasta dónde voy a llegar primero? Hasta 100 grados centígrados. ¿Por qué marco ese punto? Pues porque recuerden ustedes que a 100 grados centígrados llegué a las condiciones de... A 100 grados centígrados llegué a la temperatura de ¿qué? Ebullición. Sí. ¿En qué otro término le hemos venido hablando? ¿Temperatura de qué? De saturación. ¿Listo? En ese caso es para una ebullición, pero tengo una temperatura de saturación. ¿Listo? Cuando llego a 100, ¿qué pasa? Justo en este punto es 100% líquido. ¿Listo? Entonces recuerden lo que hemos hablado. Justo en este punto es 100% líquido. Y en ese punto vamos a encontrar de aquí en adelante
que la denominación para el estado líquido va a ser con la letra F o con el subíndice F. Y si leemos el volumen específico aquí, sería un volumen específico sub F. ¿F por qué? ¿Y por qué no L? F porque líquido en alemán empieza por F. No recuerdo la palabra y menos la voy a decir por mi pronunciación del alemán. F ¿por qué? Porque en alemán la F es un indicativo de la primera letra de la palabra líquido. Si alguien aquí sabe alemán, puede decir eso es mentira. Puede decir sí es verdad y nos dice la palabra. ¿Y qué habíamos dicho? Cuando llegamos al líquido saturado, porque esa es la denominación líquido saturado, y seguimos calentando, el émbolo no va a aumentar temperatura. Recuerden ustedes, ¿qué hacía la sustancia con ese calor? A cambiar de fase. A la misma temperatura, esta sustancia seguía esta trayectoria. Aquí estoy en 50% de líquido. El resto va a ser vapor. Aquí se está viendo, ¿cierto? Y sigo avanzando en mi proceso de calentamiento hasta llegar al punto en el cual tengo 0% de líquido. ¿Y por qué tengo 0% de líquido? Porque todo va a ser vapor o todo va a ser gas. Cuando llegue a este punto, vean ustedes que tengo volumen específico sub G. En este caso, también es por la palabra en alemán de vapor, que allá se interpreta igual, acá también deberíamos hacerlo igual, vapor y gas, ¿cierto? Llegué al punto de ¿qué? Vapor saturado. Vean ustedes algo muy interesante. Vean ustedes que cuando yo pasé de líquido comprimido a líquido saturado, el volumen específico es prácticamente constante. No va a cambiar mucho, aunque sí va a cambiar. Pasar de un líquido frío a un líquido saturado, no hay mucho cambio en la densidad, razón por la cual no hay mucho cambio en el volumen específico. Es prácticamente constante, pero sí hay cambio. Ahora bien, pasar de líquido saturado a vapor saturado, vean ustedes el cambio tan brutal en el volumen específico. Estamos hablando de 1000 veces el cambio, ¿cierto? Quiere decir que el volumen como gas sobre el volumen como líquido es aproximadamente igual a 1000 para este caso. Llegué aquí y tengo vapor saturado. Si yo sigo calentando ese vapor, recuerden ustedes que ya se va a convertir en ¿qué? En vapor sobrecalentado. Y a medida que yo siga calentando, pues el volumen específico va a seguir aumentando y por ende también la temperatura. Ese es el mismo diagrama que hemos hecho, que lo hicimos de pronto de forma más, por así decirlo, empírica, sin mucho conocimiento de causa. Ahora tenemos más conocimiento y podemos interpretar de mejor manera este diagrama. ¿Qué diferencia hay entre uno u otro? Vean ustedes que el de la izquierda está en escala logarítmica, no más, ¿cierto? Pero vean ustedes las mismas regiones. Volumen específico, arranco en líquido comprimido o líquido subenfriado. ¿Qué quiere decir líquido subenfriado? Que está a una temperatura menor a la temperatura de saturación. Si tengo una sustancia que está por debajo de la temperatura de saturación, lo más común es que esté como un líquido subenfriado. ¿Por qué llama vapor sobrecalentado? Porque está a una temperatura mayor a la temperatura de saturación. Tengo líquido saturado, vapor saturado, ya eso, digamos, ya va a ser pan de cada día en lo que sigamos haciendo en el corte. Ahora cambia el ejercicio. Cambia el ejercicio, ¿por qué? Porque ya no voy a asumir ya no voy a asumir que el émbolo no pesa. Ahora el émbolo sí va a pesar alguito. Presión va a ser igual a presión atmosférica por área más la masa del émbolo por la gravedad. Ahora sí voy a considerar esto. ¿Listo? Si considero eso, ¿qué quiere decir? ¿Qué cambio habría con respecto al ejercicio anterior? Si ya considero que la masa tiene cierto valor. Camila, ¿qué crees que cambiaría en el ejercicio que vamos a hacer si ahora el peso es diferente de cero?
Profe, pues ahí variaría la presión, ¿no? Exactamente. ¿La presión de quién? Del líquido. Exactamente. En el caso anterior, recuerden que nosotros dijimos, bueno, esa masa vale 0, razón por la cual adentro del émbolo siempre íbamos a tener la presión igual a la atmosférica. Ahora en este caso, como la presión del émbolo ya la vamos a considerar, quiere decir que adentro del émbolo va a haber una presión que es mayor a la atmosférica. ¿Listo? Vamos a hacer el mismo experimento, pero a una presión mayor, y la presión va a seguir siendo constante. ¿Y qué ocurre aquí? Vean ustedes, el primer caso que hicimos fue el de abajo. Vean ustedes que lo hicimos a 101.325 kilopascales. Cuando hicimos ese ejercicio, lo hicimos nosotros aquí, pero también lo hicieron otros y lo midieron. Al medirlo es la razón por la cual sabemos cuál es este volumen específico, sabemos cuál es este volumen específico para el caso del agua. Alguien lo hizo a 101.325, lo hizo por triplicado, calculó los promedios, calculó el error y nos dio el dato. Esa misma persona o esa misma gente u otros dijeron, no, hagámoslos a otra presión. O sea, al hacerlo a otra presión, como en el caso que les mostré ahorita, tengo un émbolo, arrancamos en la misma parte. Ese es el mismo punto de arranque. Perdón. Al arrancar en este mismo punto de arranque, valga la redundancia, al arrancar en este mismo punto, ¿qué estamos diciendo? Calentemos el émbolo. Se calienta, se calienta, se calienta, se calienta, se calienta. ¿Por qué aumenta el... Vean ustedes que aquí aumentó el volumen específico. Vean ustedes que es un cambio. Llegamos hasta donde condición de saturación. ¿Por qué la condición de saturación es más alta? A una presión más alta, la temperatura de saturación es más alta. Eso es una ley natural. ¿Y cómo la podemos demostrar o cómo la podemos recordar? A mayor presión atmosférica, necesitamos más temperatura para que hierva el agua. En Cartagena hierve a 100, en Bogotá hierve a 93, 94, o menos, 90, pónganle, no recuerdo. Aquí en este caso ocurre lo mismo. A mayor presión, mayor temperatura de saturación. Pero ocurre lo mismo, llegué hasta este punto. El émbolo va a seguir esta trayectoria, desde 100% líquido hasta 0% líquido. ¿Listo? También podemos hacer el ejercicio a 2 megapascales. Vean ustedes que si extrapolamos esto a otra presión, podríamos tener estos dos puntos. A otra presión podríamos tener estos dos puntos. Y vean ustedes que todo se acerca a un único punto. ¿Cómo se llaman cada una de estas líneas? Esta línea del comportamiento se llama una isóbara. Esto es una isóbara. ¿Qué quiere decir isóbara? Isóbara quiere decir igual presión. O sea que si yo tengo un sistema que se comporta con esta presión, esta va a ser la trayectoria para el agua. Tengo otra isóbara a 500 kilopascales, una isóbara a 2 megapascales. Esta podría ser otra isóbara, ¿cierto? Esta es otra isóbara. Y tengo una última isóbara, ¿cierto? Que podría ser esta. Y existirían otras, ¿cierto? Que la vamos a ver ahorita. Están por encima de ese punto. Pregunta, ¿qué creen ustedes que es este punto? Este punto aquí, ¿qué creerían ustedes que es? ¿Qué representa? El punto crítico. Perfecto, Camila. Este que tenemos aquí es el punto crítico. ¿Por qué es el punto crítico? Vean ustedes que a 2 megapascales yo puedo reconocer las dos fases. A 5 megapascales puedo reconocer las dos fases. A 10 megapascales la reconozco, pero llega un punto en el cual a una presión no reconozco las dos fases. No sé si es un líquido, no sé si es un vapor. Están ahí. Sé que existe el fluido, pero no sé en qué fase está. Y de ahí para arriba, todo lo que tenga son condiciones súper críticas. Vean ustedes que este
tenemos la misma interpretación de información que teníamos en el diagrama P y T. ¿Qué podemos analizar aquí? Interesante, que ya lo habíamos hablado. A mayor presión, mayor temperatura de saturación. ¿Listo? Esta relación es para el agua. Y alguien podría decir, venga, ¿y eso de dónde lo sacaron? ¿Quién se lo inventó? ¿Quién nos pegó esa embalada tan brava al sacar esos datos? Son datos experimentales, ¿cierto? Datos experimentales. Pero también existen datos tabulados. Aquí están datos tabulados. ¿Cierto? Para el agua a diferentes temperaturas. Y otra forma adicional en la cual podemos encontrar los datos de presión y temperatura de saturación es a partir de una ecuación que no sé si la han escuchado ustedes, la van a escuchar mucho, que se llama ecuación de Antoine. ¿Qué es una ecuación de Antoine? Es una ecuación más o menos de este tipo que me dice el logaritmo de la presión de saturación es igual a A más B sobre temperatura de saturación más C. A, B y C son unas constantes. ¿Qué hizo don Antoine? Don Antoine lo que hizo fue ajustar datos experimentales para entregarnos una ecuación que nos pueda servir para calcular la presión de saturación a una determinada temperatura de saturación. Con este ejemplo resumimos varias formas a través de las cuales podemos levantarnos las propiedades. Me la puedo levantar con una gráfica que encuentre. Me la puedo levantar con otra gráfica que encuentre diferente que está abajo. Me la puedo levantar con tablas o me la puedo levantar con alguna ecuación. ¿Listo? Vean ustedes en la tabla nos muestra, digamos para el caso de Cartagena. Tenemos 101.4 en presión de saturación, condiciones atmosféricas. Sabemos que a 101.325 la temperatura de ebullición es 100. Ahí está. En un lugar donde tengamos una presión de saturación, una presión atmosférica de 12 kilopascales, pues allá va a bullir el agua a 50. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de interpretar esa figura. Y volvemos a nuestra berrionda olla pitadora que la hemos tocado varias veces. ¿Y por qué estoy colocando ese texto ahí? Ese texto es lo que nos explicó el señor en el video de la clase pasada. El que decía, una olla pitadora funciona porque la presión adentro va a ser mayor. ¿Y por qué va a ser mayor? Porque está cerrado el sistema. Y al tener una mayor presión, para que hierva el agua necesita mayor energía, va a tener mayor temperatura. Pues el agua va a ebullir, en un caso de una olla a presión convencional, a 130, 140 grados centígrados. Si yo voy a cocinar una carne a 130 grados centígrados, pues se va a cocinar mucho más rápido que si se cocina a 100. Pues ahí existe un ahorro energético. Los alimentos se van a cocer o se van a cocinar mucho más rápido. ¿Listo? Pues ese sigue siendo el mismo principio de una olla a presión que la hemos considerado. ¿Listo? Este ejemplo que nos muestra, vean ustedes que aquí nos está diciendo que existe una forma o existió una forma de producir hielo generando vacío. ¿Sí? ¿Qué es un vacío? Entonces es bajar la presión. ¿Sí? Si yo bajo presión, en el caso del agua, puedo producir hielo. ¿Listo? A ciertas condiciones de temperatura, obviamente. ¿Listo? Entonces, esto es como esa diapositiva la coloqué ahí para que nos quede ese mensaje o esa idea de que es que la única forma de yo cambiar de fase no es aumentando o bajando temperatura. También puede ser aumentando o bajando presión. También es una forma de generar un cambio de fase. Y aquí está el resumen del domo de vapor. Eso que dibujamos aquí se llama el domo de vapor. Esto es muy interesante que ustedes lo sepan. En los últimos cursos de termodinámica que yo he visto, ya casi no se dicta domos de vapor. ¿Sí?
Ya todo queda mucho a la interpretación de condiciones de saturación, pero este domo casi no se ve. Y es muy bueno que ustedes lo conozcan y sepan interpretarlo. Un domo de vapor se da cuando hago un diagrama entre temperatura y volumen específico, por ejemplo. Vamos a ver que también cuando hago un diagrama presión versus volumen específico se forma un domo de vapor. ¿Qué identificamos aquí? Identificamos varias cosas para que no se nos queden en el ello que se mira, este berraco mouse, aquí está. Identificamos varias cosas. Líneas de saturación. Esta es una línea de saturación. Esta es otra línea de saturación, ¿cierto? Solo va a dibujar más partes de la línea. ¿Por qué son líneas de saturación? Porque vean ustedes que están dividiendo regiones. Tengo la región aquí, eso es una región de vapor. Esa es una región de líquido. Acá es una región de líquido más vapor. Todo lo que esté dentro del domo es una condición de líquido más vapor. También, ¿qué podemos identificar? Estas líneas, ¿cómo se llaman? Son las isóbaras. Una isóbara arranca aquí, llega aquí, atraviesa el domo y sube nuevamente. ¿Listo? Permítame que no lo mostré bien. La isóbara arranca aquí, atraviesa el domo de forma horizontal, porque recuerden ahí que la temperatura no está cambiando, tampoco cambia la presión, y sigue aumentando esto. Una isóbara es una ruta o una trayectoria a presión constante. ¿Listo? Tengo otra isóbara y las isóbaras van creciendo hasta que llego a la isóbara del punto crítico para el agua. Entonces el agua, vean ustedes que aquí está el dato que necesitamos, 22.064 megapascales. ¿Listo? 22.064 megapascales son 22.000 kilopascales. ¿Listo? 22.000 kilopascales. Entonces vean, analicemos aquí ese valor para que tengamos en cuenta algo. El punto crítico del agua, para que tengan ustedes presente, punto crítico del agua, presión crítica, va a estar en 22.064 megapascales a 22.064 kilopascales. ¿Listo? ¿Cuál es la presión atmosférica en kilopascales? ¿Quién me recuerda cuánto es la presión atmosférica en kilopascales? La presión normal. 101, ¿cierto? 101.3 kilopascales. Vean ustedes cuánta presión necesito yo y cuánta temperatura. En cuanto a temperatura no es tan complicado porque la temperatura crítica del agua, según esto, es como 370 y pedazo. ¿Sí? Temperatura crítica. Pero no es solo una temperatura crítica, es una temperatura crítica que debe mezclarse o debe estar a las mismas condiciones de presión debo yo unir las condiciones de presión y de temperatura adecuadas. Vean la presión que necesito. ¿Cuántas veces más? 220 veces la presión atmosférica. En el caso del CO2 necesitaba 70 veces la presión atmosférica. Para volver agua en estado supercrítico necesito tener por lo menos 220 veces la presión atmosférica. Y ahí va la pregunta que yo les hacía ahorita. ¿Qué aparato me permite a mí alcanzar 220 atmósferas? Entonces, técnicamente va a ser mucho más difícil hacer el agua supercrítica que el CO2 supercrítico, por ejemplo. Entonces, digamos, creo que Fernando era el que planteaba alguna pregunta en ese sentido. ¿Listo? ¿Qué más nos muestra este domo de vapor? Punto crítico. Ahí no tenemos el punto triple, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí no está dibujada la fase sólida. Tenemos el volumen específico para cualquier temperatura. Aquí lo que tenemos en verde, recuerden ustedes que es la región en la cual tenemos una mezcla de líquido y vapor.
Pero cuando tenemos líquido y vapor, lo que nos falta es saber, venga, cuánto líquido y cuánto vapor hay. Entonces, nuevamente les dejo la segunda tarea que hay que leer para la próxima clase, que es calidad de vapor. ¿Listo? No olvidarlo. Datos. Vean ustedes que existen tablas en las cuales podemos leer las propiedades del punto crítico. Entonces, para el agua, temperatura crítica 600 Kelvin, presión 22 megapascales y el volumen específico cuando alcanzamos el punto crítico. Para todas las sustancias. ¿Cómo las midieron? Pues existen procedimientos experimentales para hacerlo. Eso lo podríamos dejar para una próxima exposición. Venga, ¿cómo es un montaje experimental para encontrar el punto crítico? ¿Cierto? ¿Cómo se hace? Todo está tabulado. Vean ustedes, esa es una tabla que sacamos del Cengel. Y aquí podemos mezclar varios diagramas. Vean ustedes a la izquierda, aquí tenemos el diagrama. Ya con esto vamos terminando. Aquí tenemos el diagrama presión-temperatura. Ya lo hemos visto. Aquí encontramos el punto crítico. Pero si nosotros hacemos un diagrama temperatura-volumen específico, que fue el que acabamos de revisar, vean ustedes, aquí podemos tener las isóbaras, ¿cierto? También podemos hacer un diagrama presión versus volumen específico. Ya vamos a verlo, ¿cierto? Y también en un diagrama yo puedo montar la fase sólida. Entonces ese sería un diagrama mucho más amplio. Nuestro objetivo del curso es más que todo analizar sistemas donde lleguemos a equilibrio líquido-vapor. El análisis de las fases sólidas y líquidas, pues digamos que se aleja un poquitico de los objetivos de este curso. Vean este diagrama. Este diagrama es un diagrama de presión versus volumen específico. En el diagrama de temperatura versus volumen específico teníamos unas líneas que se llamaban isóbaras. En este diagrama tenemos unas líneas que se llaman isotermas. Vean ustedes que las isotermas se comportan de una forma diferente. Les dejo esto para que ustedes lo analicen y revisen qué sentido tiene este comportamiento de esta isoterma. Pero tenemos exactamente lo mismo. En este lado hay líquido. Hágale, Julián. Nos veremos entonces el lunes. Cuídese mucho. Acá tenemos líquido, acá tenemos vapor y en el centro existe líquido-vapor. Tenemos la línea de saturación aquí, línea de saturación acá y las isotermas. Isoterma, o sea, temperatura constante. ¿Listo? Nuevamente tenemos este diagrama, y este diagrama es ¿para qué? Para que analicemos lo que habíamos charlado en alguna clase. Yo le inyecto calor a esto va a generar un aumento de temperatura, pero recuerden que cuando llegue al punto de saturación, la temperatura es constante hasta que hay un cambio de fase completo. Y recuerden que hemos hablado de calor sensible y calor latente. Eso lo vamos a seguir utilizando en las próximas clases. No olvidar la diferencia entre calor sensible y calor latente. ¿Listo? Listo. Con eso terminamos esta introducción a esta parte. ¿Cómo la terminamos? Con estas preguntas. Espero que las puedan leer y las analice cada uno y las charlamos en la siguiente clase. Y ya podríamos aquí responder muchas, creo que las podemos responder todas. ¿Cuál es la diferencia entre un líquido saturado y un líquido comprimido? ¿Sí? ¿Cuál es entre vapor saturado y vapor sobrecalentado? ¿Sí? Entonces ahí tenemos una cantidad de preguntas, 9 preguntas para ser más precisos, que les pido que por favor lean una ojeada. Y al darle la ojeada, también les recuerdo nuevamente este diagrama. Ya vimos hoy hasta esta parte, superficies termodinámicas. En la siguiente clase arrancamos de una con concepto de calidad de vapor. Y se van a dar cuenta que cuando lleguemos a esto, ya vamos a empezar a rayar ejercicios. Entonces, en la siguiente clase ya les pido que estén bien preparados con su calculadora, con su lápiz, con su borrador, para que hagamos ejercicios entre todos. ¿Listo? Después vamos a ver el gas ideal y de ahí lo que nos queda es hacer ejercicios como dementes. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, ya con eso terminamos la clase de hoy. ¿Queda claro? ¿Fue muy rápido todo? ¿Está muy enredado? ¿Está más o menos claro?
No, sí, profe, está pues claro y yo creo que entenderemos también la parte de lo de en las aplicaciones. Digamos ahí también yo creo que mientras que uno consulta también profundiza un poco. Listo, perfecto. Está bien, Jamie. Y no dejen de lado dar la leidita a esas páginas. Vean ustedes, nuevamente, no se demoran mucho leyendo eso. Y van a encontrar ahí más imágenes que están aquí porque yo las saco de esos libros. Entonces, no echen en saco roto esa. Y ya la otra clase, ya estaremos rayando hartos ejercicios. No sé quién tiene alguna pregunta, alguna observación, algún comentario. Resulta que la próxima semana me pusieron de turno de cierre porque me falta un certificado. Entonces, yo quería saber qué posibilidad hay que las dos clases de la próxima semana las vea en la mañana. No hay lío, no hay ningún lío. Acuérdate, Paula, me escribes antes para que yo te pase el link. ¿Listo? Profe, ¿dónde le escribo? Al correo, sí. Ok. O si igual aquí ya mismo te lo voy a compartir. En el chat ya se los voy a poner. Digamos que va para el resto, ¿cierto? Este es el link, no, ese es el de la noche. Permítanme, cojo el de la mañana. Ya les voy a compartir este link de la mañana. Ya te lo voy a colocar aquí. El link es el mismo para todas las clases. Eso va para todos los que quieran entrar a la clase de la mañana. Vamos exactamente en lo mismo, ¿cierto? Ahí te lo compartí, Paula. ¿Listo? Entonces puedes guardarlo y te conectas. ¿Listo? Listo. Entonces nos veremos el lunes. Mañana estamos charlando las dudas que tengan con respecto a las notas que se las tengo que compartir en el transcurso de la noche. Se las mandaré. Mañana me cuentan cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier queja, porque pues digamos la idea es mañana dejar listas esas notas. Igual si existe algún problema, después podemos hacer algún cambio, pero sí me interesa que todos lo puedan revisar. ¿Listo? Entonces nos estaremos conversando y muchas gracias a todos. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, gracias. Chao, cuídense todos. Chao, Jamie. Chao, Vivian. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídate, Nicolás, David. Cuídense, que descansen. Gracias, profe. Buenas noches. Chao, Ángela. Cuídate. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, Brenda.